Estamos estudiando versículo por versículo la Biblia y nos metimos en Pedro. Yo ahora que estoy estudiando ya detenidamente digo, Señor, ¿en qué nos metimos con esta carta? Es una carta que, a pesar de que algunos han tenido el concepto de Pedro, pues como lo hemos visto, ¿no? Alguien iletrado. Podríamos decir de Pedro alguien que no fue a la universidad, alguien que no es docto como para escribir, como Pablo, ¿no? Que Pablo decía, yo fui a las mejores universidades y leemos los escritos de Pablo y la verdad yo me quedo un rato dándole vueltas a lo que escribe Pablo. Y con Pedro uno pudiera decir, Pedro es muy simple, es muy sencillo. Pero en la medida que nos vamos metiendo, escuche palabra por palabra de lo que escribe este gran apóstol del Señor Jesucristo, pues nos vamos a echar un filetazo. Así que yo espero que nadie se empache, yo espero que nadie se quede así como con el hueso atorado aquí de ¿what? ¿Qué dijo? Y podamos entender lo que él escribió. Recuerden que Pedro lo está escribiendo en un momento oscuro en la historia, en un momento de persecución a muerte, en un momento donde Nerón ha quemado la ciudad y ha culpado a los cristianos. Los cristianos son perseguidos, se tienen que esconder, deben de tener cultos en casas escondidos porque los boicotean. No pueden comprar, no pueden vender, no pueden estar libremente en las calles porque si detectan que son cristianos, por el puro hecho de ser cristianos, los llevan a la muerte. Y la muerte en ese tiempo era una diversión para el pueblo, una diversión para el emperador. Quemarlos en aceite, cortarlos a la mitad, echarlos a jaurías salvajes, echarlos a los leones, pasearlos por las calles y mucho tipo de tortura. El punto era matarlos, que sufrieran, para darle una lección a los que estaban vivos y renunciaran a su fe. Pero ¿qué poder había? Bueno, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, que ellos pudieron resistir y más les hacían, como dicen, ¿verdad? Más me picas la cresta y más le echo ganas, ¿verdad? Más prosigo. Y Pedro escribe, vamos a llamarle este himno en este momento, y así es como suena este himno, versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No sé, yo le pediría a los músicos que a ver si alguien que tenga el talento le ponga música a esto, ¿verdad? Cuando estás en este momento como ellos de angustia, de tribulación, de prueba, como aprendimos la primera lección. ¿Se recuerdan de la primera lección? La prueba. Cuando estamos en estas pruebas, cantar como lo hizo Job. Cuando perdió todo, ¿qué hizo Dios? Le empezó a recordar a Job, mira, yo soy todopoderoso, yo puse los planetas en su lugar, yo te creé del polvo, yo soy quien forma las montañas, yo tengo todo el polvo del mundo en el hueco de mi mano, por mí son hechas las cosas. Cuando nosotros recordamos eso, nuestra fe se afirma y decimos, bueno, yo no puedo, pero Dios, que es todopoderoso, para Él un problemita, una montaña, truena los dedos y Él la quita y Él la derriba. Por eso este himno. Pero este himno que canta Pedro tiene una sustancia teológica impresionante. Es fundamento que todos nosotros que nos decimos seguidores de Cristo debemos conocer y entender. Porque hay muchos que, aunque son cristianos, todavía no han comprendido y entendido, vamos a llamarle así, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, como dice Pablo a los Corintios. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios hecho carne. Y es un misterio porque no es simplemente como, sí, Dios se hizo carne.
ese misterio se fue revelando poco a poco. Y es lo que escribe Pedro. Los profetas trataban de entender ese misterio. Pero ahora nosotros, le habla a los que están ahí, a nosotros nos ha sido revelado. ¿Cómo? Nosotros hemos visto, permítanme esta redundancia, con nuestros propios ojos al Mesías prometido. Nosotros hemos visto la encarnación de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué? Y es donde Pedro se revelaba y decía: Jesús, el que la semana pasada colgaron en un madero, ese que vieron en Televisa, en TV Azteca, que se estaba corriendo la voz, que crucificaron, él es el Mesías. Y entonces Pedro les empezaba a explicar. Ahora, en este himno hay muchas buenas noticias. Hay una esperanza de una vida nueva. Y por eso es que Pedro hace este llamado. Miren, la primera lección estudiamos las pruebas que venían, ¿verdad? Cómo vienen y te azotan y te dan con todo. Pero Pedro dice, para que resistas esas pruebas, debes de entender las promesas de Dios. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre. Voy a repetir esta frase. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos con esta bendición. ¿Por qué? Porque hace una conexión entre el Dios Padre y Jesucristo. Porque los judíos bendecían a Dios. Esa era la bendición de los judíos. Bendecían a Dios como su creador, como quien los libertó de Egipto. De hecho, Pedro ocupa esa analogía que hoy vamos a estudiar. Como este Dios todopoderoso es el que los liberta de Egipto, los lleva a la tierra prometida, los sana, pero lo conecta con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué es mucho para ellos? Porque cada vez que Jesús se refería a Dios como Padre, era un escandalazo. Era digno de muerte. Porque los judíos no podían ni pronunciar el nombre de Dios. Con eso les digo todo. Es tan puro, tan santo, que ni siquiera su nombre. Y de pronto aparece un rabí judío que cuando se dirige a Yahweh, cuando se dirige a Jehová, a yo soy, al Todopoderoso, le dice Padre. Y para los demás judíos era como, ¿cómo se atreve a decirle Padre? Porque nuestra cultura entiende al padre y a hijo como un menor con un mayor. ¿Verdad que así lo entendemos? O sea, si es mi padre, representa honor, representa a alguien mayor, representa respeto, representa muchas cosas mayor a mí. Bueno, eso somos nosotros. Pero en esta cultura, hablar del Padre como lo habla el Señor Jesucristo, Él se está refiriendo a que somos iguales en la misma sustancia, en la misma esencia. De tal manera que Él les dijo en Juan 10 estas palabras. Juan 10:30. Yo y el Padre, fíjense, tremendo escándalo, uno somos. Es que hay personas que me han dicho, a ver, ¿dónde dice la Biblia que Jesús clamó ser Dios? Hijo, man. O sea, donde pongas el dedo te enseño. Ahí está. Y les dijo esas palabras. Yo y el Padre somos, ¿qué? La misma esencia. Somos el mismo. Y ustedes dirán, ay, ¿y eso cómo? No creo que sea para tanto. Miren el versículo 31. Entonces los judíos, ¿qué hicieron? ¿Volvieron a tomar qué? ¿Por qué volvieron a tomar piedras? Porque es una blasfemia, es lo que ellos decían. Es una blasfemia que Jesús se haga igual a Dios. Y la ley permite que lo matemos. ¿Por qué? Por blasfemo. Y agarran estas piedras, lo quieren matar. Y el versículo 31, el 32 dice, volvieron a tomar las piedras para apedrearle y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre.
¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, le está diciendo, ustedes ya vieron cómo sané al cojo, cómo sané al ciego, cómo resucité muertos, cómo calmé la tormenta, cómo los demonios se sujetan. ¿Por cuál de esas me van a apedrear? Y entonces todos así, no como, es que ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Solo Dios, y Él los está encriptando en esto. A ver, ¿por qué me van a apedrear? Le responden los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo ¿qué? ¿Te haces? Entonces, ¿clama ser Dios o no? Jesús lo dice: yo y el Padre uno somos. Jesús es Dios que se hizo carne. Pero muchos quieren ver a Dios como un humano y quieren verlo como el humano y luego quieren ver a Dios allá. Y no entienden que Dios se hizo un humano. Pero entonces hay uno allá y hay uno acá. ¿Qué crees? Que Él es omnipresente. Él está en todos lados, hijo. Pero ¿cómo? Pues sí, es que es muy alto voltaje, ¿no? Creo que así vamos a llamarlo una predicación, alto voltaje. Es alto voltaje y muchos se explotan, man. Y más si tienes bulbos, con más razones explotas. Ahora, vean lo que sucede en el capítulo 14, ahí en Juan 14, capítulo 14, versículo 9. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Sopas, perico. O sea, ven cómo se está poniendo a la par, cómo se está igualando, y les está diciendo: si quieres ver al Padre, venme a mí. A ver, ¿quién de ustedes se atrevería a decir eso? ¿Quién de ustedes se atrevería a decir eso? Nuestro llamado es que la gente vea a nosotros a Jesús. Ese es nuestro llamado, pero honestamente, ¿cuántos se atreven a decirle a alguien así, ¿quieres ver a Jesús? Veme a mí. Basta verte cuando el mesero no te atiende pronto y te sale, ¿verdad? No les digo qué. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? O sea, quizás yo creo que Jesús es en el Padre, sí, pero vean lo que sigue diciendo: y el Padre en mí. Ahí hay una reciprocidad. Hay una reciprocidad. Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, vean los milagros, las señales, los prodigios que estoy haciendo. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por eso es que Pedro empieza con este saludo y pone a Jesús en el mismo nivel. El Señor Jesucristo. El Señor es la palabra griega kurios. Kurios significa la suprema autoridad. La suprema autoridad. Y por eso empieza con este saludo, para que a los cristianos no se les olvide: el Padre y el Hijo son uno, son una esencia y están en el mismo nivel. Ahora sí, ¿te quedó claro eso? Sigue diciendo que según su grande misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, para entender la misericordia, ¿qué es la gracia? Es darte algo que no te mereces, ¿verdad? La misericordia es no darte tu merecido, lo que te mereces. Esa es la misericordia. Entonces dice: según eso que no te da tu merecido, al contrario, te da gracia, te da lo que no mereces. Nos hizo renacer, y esta palabra es clave: renacer, volver a nacer para una esperanza viva, es decir, no una esperanza muerta. ¿Cuál es esta esperanza viva? ¿Qué es esto de renacer de nuevo?
Lo explica Pablo. No pierdan Pedro porque ahí vamos a regresar. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 4. ¿Se acuerdan que les dije tráiganse su lápiz porque vamos a estar tomando notas? Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Fíjense cuál es esta esperanza. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ayúdeme a predicar. Nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? ¿Cuál es esta esperanza? ¿Cuándo nos dio vida? Con Cristo. Cuando Cristo resucitó, porque Él vive, dice la Biblia, porque Él vive, porque Él resucitó, nosotros también viviremos. Es lo que está diciendo. Entonces, tenemos esta vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque tú no hiciste nada. ¿Quién lo hizo todo? Cristo, en la cruz. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo que nos resucitó si yo nunca me morí? ¿No? ¿Cómo me resucitó si nunca me morí? Precisamente ese es el nacer de nuevo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo, el doctor de la ley? Nicodemo que va a escondidas con Jesús y le dice, a ver, yo quiero saber más de esto. Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Como Pablo, ¿verdad? Renacer. ¿Y qué contestó Nicodemo? ¿Quién se acuerda? ¿Verdad? O sea, alto voltaje para Nicodemo. Tengo que volver a meterme en el vientre, porque en ese tiempo había una corriente que hablaba sobre ¿cómo se llama cuando vuelves a nacer? Reencarnación. Sobre la reencarnación, que reencarnaban en un sapo, dependiendo tus obras. Y hay unos que sí tienen cara como que sí reencarnaron en sapo, pero no. Eso no. O sea, Jesús lo dejó bien claro. No, Nicodemo, no hay tal reencarnación. No es que reencarnes. Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estás muerto. ¿Por qué estás muerto? En tus pecados. En tus delitos estás muerto. Y necesitas nacer ¿de dónde? Del cielo. ¿Por qué estoy muerto en mis pecados? ¿Por qué necesito renacer nuevamente? Fíjense esta palabra clave, no pierdan ahí donde estamos. Jeremías 13:23. Yo lo leo, ustedes síganme. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Ustedes qué creen? Pues no. Y responde el profeta, así también pueden ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿A qué se refiere? Nuestra naturaleza es tendencia al pecado. O sea, todos. Miren un chavito de 2 años. ¿Cómo son los niños de 2 años? Son memillos. ¿Sí o no? Son memillos. Mío, yo, dame. Quiero. ¿Y son mentirosos, sí o no? Díganme la verdad. No, mi hijo no. La verdad. Son mentirosos. ¿Quién les enseñó a mentir? ¿Quién les enseñó a mentir? Ya nacieron con ese software. Venía cargado. Aquí. El egoísmo, el narcisismo, la mentira, el pecado, todo ya venía. Entonces por eso dice Jeremías, esta es tu naturaleza. ¿Puedes cambiar tu naturaleza? No, pues es que hay muchos, no, es que a mí me gustan las mujeres y es normal que al hombre le gusten las mujeres, por eso es que yo quiero tener una, quiero tener otra, pues sí, etíope, miope, no, ¿cómo le dice? Leopardo, ¿verdad? Sí, la naturaleza pecadora dice, pues ojos que no ven, corazón que no siente, esa es la naturaleza pecadora. Y esa naturaleza tú no la puedes cambiar, es cierto, tú no la puedes cambiar. Por eso viene con este mensaje el Señor Jesucristo, y ese es el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Estás muerto, pero por Cristo tú vas a resucitar. No físicamente aún, ahorita llegamos allá. Estoy hablando de una resurrección espiritual.
Por eso es que hacemos el bautismo, por eso es que es importante bautizarse, porque cuando tú estás bautizándote, estás diciéndote y diciéndole al mundo: yo muerto era, ¿en qué? En mis pecados, era un trans, era un mujeriego, era un idólatra, era un esto, era un lo otro, pero ahora está muriendo. Ese yo está aquí muerto, y cuando sales del agua, estás profetizando, te estás recibiendo lo que el Señor ya hizo por ti. ¿Qué? Nazco a una vida nueva. Y esa vida nueva ya no es la del etíope ni del leopardo. ¿Cuál es esa nueva vida? Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué tal se saben los dichos y no se saben las citas? Ahora en Cristo las cosas, he aquí, los que se quedaron con cara de what, hay que leer la Biblia. Entonces nacemos a una nueva vida, que es el llamado a disfrutar. Por eso Pedro dice: regocíjate, alégrate. ¿Por qué? Porque tienes una vida nueva. Tú no estás sujeto a lo que todo el mundo está sujeto. Tú eres diferente. Por eso es el libro de la santidad. Tú piensas diferente, tú hablas diferente, tú vistes diferente, tú caminas diferente, tú haces todo diferente. ¿Por qué? Porque tú eres un extranjero, eres un alien. Tú naciste de nuevo. Wow. Yo sí creo que somos la crema innata del cielo, hermanos. Yo sí creo. Miren lo que le dijo Jesús a Nicodemo en el Juan 3:4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de él no puede entrar. ¿En dónde? Fíjense, hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Pero le tengo esta pregunta: ¿cuál es la vida de reino? Carro último modelo, no, ya sé, prosperidad, dinero, billete. Casa lujosa, viajes. Miren, hermanos, todo eso ni es bueno ni es malo. Todo eso es material y todo eso son añadiduras. Hay quien Dios usa para que produzcan riquezas y con esas riquezas hacen muchas cosas. Hay quien de plano no, eso se llaman añadiduras. El reino de Dios consiste en esto: justicia, paz y gozo. No dice casa, carro y dinero. Justicia, paz y gozo. Y entonces dice la Biblia: nadie puede entrar al reino. ¿A qué? A la justicia, a la paz y el gozo, si no nace de nuevo. ¿Por qué? Porque sin santidad. Pero entonces, ¿cómo entro en el reino? ¿Quién es nuestra justicia? Romanos 5. ¿Quién es nuestra paz? Filipenses 4. ¿Quién es nuestro gozo? Toda la Biblia. Entonces, no es qué es el reino, ¿quién es el reino? Entonces, cuando yo nazco de nuevo, ¿dónde entro? En el reino de Dios. ¿En dónde entro? En el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo dónde está? Aquí está el cuerpo de Cristo. Y ahorita me voy a adelantar, pero mire, también hay una resurrección física. Ahorita llego, aguánteme. Por eso les dije que este apóstol Pedro está pesado con lo que dice. Ahora, le sigue explicando Jesús a Nicodemo cómo es esto de esta esperanza viva. Y ocupa un ejemplo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es este? Mira, todos nacimos con pecado, por cuanto todos pecamos. Eso, no hay justo ni aún uno. Muy bien, qué bueno que sí sabe eso. Entonces ahora le explica esto:
Como cuando salieron de Egipto, ¿se recuerdan ustedes que una vez iban caminando y fueron atacados por serpientes? Los mordieron serpientes. ¿Qué pasaba con la mordida que recibieron de la serpiente? Con todos los millones de judíos que salieron de Egipto. Empezaron a morir. ¿Por qué? Por la infección del veneno de la serpiente. No hay medicinas, no hay hospitales, no hay dónde ir. Y entonces empezaron a clamar: ¡Ah, Moisés, nos morimos, mi hijo se muere, yo me muero! Y Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, levanta un asta en medio del campamento y en esa asta pon una serpiente de bronce. Y todo el que reconozca que no puede con esto, que se va a morir, que no hay manera de sanar, y entendiendo eso, voltee a ver la serpiente, va a ser sano. ¿Y qué pasó? Los que decían: no, pues ya me mordió la serpiente, estoy amolado, me voy a morir. ¿Cuál es la respuesta? Sí. O sea, pastor, ¿me está diciendo que desde chiquito nací con el software de pecado y ya estoy condenado? Sí. No, pues ya no la hice porque soy re bien esto y lo otro. Sí, tienes razón. La única escapatoria es que voltees tus ojos. Y esa serpiente que puso Moisés era una sombra, una figura de lo que Cristo iba a hacer cuando viniera. El veneno de la serpiente lo iba a quitar cuando la gente levantara sus ojos a la cruz y viera a Cristo. Es la única manera de tener nueva vida. Mire, versículo 14. Sí, nos quedamos ahí en el 14, versículo 5, Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así os es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Pues para salvar lo irremediable. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Y viene después de esta explicación de la mordida de la serpiente, de la infección y de levantar los ojos, viene este famoso versículo que muchos se saben de memoria. 1, 2, 3. Qué bueno que usted no toca acá, hermano, porque si no sería un cotorreo. Pero sí es cierto eso que dijo. Para que todo aquel que que ese Cristo levantado es la única cura para la muerte que traemos. Y todo el que cree que Dios vino para morir por nuestra infección, por nuestros pecados, al mirarlo a Él, tiene una esperanza viva. Eso es lo que dice, una esperanza viva. Eso es lo que tenemos, vivimos con esperanza, ya no vivimos con el arrastre del pecado, la insatisfacción del mundo. Hasta huele mal, se siente mal, siempre hay tristeza, siempre hay engaño, siempre cada quien acarrea agua para su propia casa, traicionándose, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, que lloren en la tuya, buscando solamente mi bien. Ese es en el mundo, pero cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que todo es con tanta paz, con tanto gozo. Por eso nos llamó para una vida, ¿qué? Sí, una vida eterna, pero también nos llamó aquí tener una vida plena, con gozo, con alegría, con paz. Y esta esperanza viva, Proverbios la describe de esta manera. Proverbios 10:28 dice así: la esperanza de los justos es alegría. ¿Cuántos tienen gozo? Y dice la Biblia que el gozo es medicina para el cuerpo. Hermano, tú ves una persona que tiene gozo y mire, aunque esté quemado por el sol, aunque esté feo o esté fea. Digo feo porque generalmente los hombres somos los feos. ¿Verdad que sí, varones?
o quieren ser bonitos. ¿Verdad que sí, varones? ¡Ay! Feo, fuerte, formal. Feo, fuerte. Entonces les decía, el gozo, aunque estés feo, te hace ver bien. Resplandece en tu rostro. Tienes un no sé qué que no sé cómo. Y es la esperanza, la vida de Cristo. Alguien que no tiene esa esperanza, su rostro es sombrío, es triste. ¿Por qué? Porque camina sin esperanza. Dice la Biblia, más la esperanza, fíjense, de los impíos, o sea, de los que no miraron a la cruz, perecerá, se acaba. ¿Cómo es esto posible? Pedro lo explica. Regrésense a Pedro. Vamos a Pedro. Hermano, si alguien se tiene que ir cuando acabe la hora, discretamente se puede ir. Pero vamos a acabar estos 3 versículos así, con tenedor y cuchillo. ¿Les parece? Va, órale. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Vean cómo lo explica de esta manera. Pero nosotros esperamos. Esta es la esperanza. La esperanza es esa, yo espero. Nosotros esperamos según sus promesas. Y fíjense cuál es esa esperanza. Vida eterna, vida nueva. Las dos. Vean lo que dice. ¿Qué es lo que esperamos? Cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es la esperanza que Pedro le está diciendo a los que tienen pruebas, los que están pasando por enfermedades, los que les han hecho injusticias, los que metieron a la cárcel falsamente, los que pasaron un momento difícil, alguien les chocó y trajo, usted sabe, las injusticias, el dolor que se siente? Dice Pedro, miren, tenemos una esperanza, que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva, y ahí va a haber justicia. Y esa justicia solamente es para aquellos que tienen vida nueva. Esa es nuestra esperanza. Cuando vemos injusticia, cuando ves que dices, es que ¿por qué los malos perseveran? ¿Por qué los malos tienen más? ¿Por qué parece que van ganando? ¿Y por qué tienen? Recuérdate esto: un día estaremos con el Señor y morará la justicia, y el cordero convivirá con el león, y no se van a estar peleando. No va a haber llanto, no va a haber angustia, no va a haber dolor, va a haber justicia y reinará la paz. Esa es la esperanza. Pero ¿sabes qué? Eso es alto voltaje. Eso es alto voltaje. Para eso se necesita fe. Digan conmigo, fe. Por eso Pablo decía, para mí el morir es Cristo. O sea, si yo le lucho, y se acuerdan cómo le ponían unas tundas a Pablo, ¿no? Y seguía. Pero él decía, ¿y si me muero? ¿Qué es ganancia? ¿Qué es ganancia? Defínanme ganancia. Algo mayor, algo mejor, ¿sí o no? Es que para muchos dicen, no, para mí el vivir es Cristo, y para morir, y el morir pues es ganancia. No, pues ya, el Señor me llamó, ya. No, hijo, no. El morir es ganancia. Y eso es lo que nos ayuda con nuestros seres amados, que se adelantan. Nosotros queremos que estén aquí sufriendo con nosotros las injusticias, el dolor, el pecado, que les rompan el corazón, que los maltraten. Pero el Señor dice en Isaías que Él conoce a aquellos que van a sufrir, y Él dice, yo no quiero que pases por eso, ven conmigo. Por eso cuando un angelito se nos adelanta, yo digo, el Señor lo ama tanto que no quiso que sufriera lo que iba a sufrir en este mundo. Pero uno se queda, ¿verdad? Como, ay, ahora ya. Pues sí, nos dolemos en la carne, pero por eso tenemos esta esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza? Que cuando nuestro ser querido abra sus ojos en la presencia del Señor, mire, va a abrir sus ojos, y apenas los esté abriendo, nosotros también nos vamos a estar abriendo en la presencia del Señor. Porque para Dios un día es ¿cuánto? 1000 años. 1000 años. 1000 años, un día.
Un día. Sí, imagínate, hablemos de alguien súper longevo, 100 años. ¿Cuánto es 100 años en 1000? Saquen la calculadora. Miren, vamos a ponerlo así, es nada, es nada. Entonces, imagínense que tú lograste vivir 100 años, supongamos que no estuviste tomando Coca-Cola y llegas a los 100 años, ¿no? ¿Qué? ¡Auch! Si no les había llegado antes, ya llegó ahorita, ¿verdad? Ok, supongamos que tu ser querido se adelantó cuando tenía 10, 1, 15, 20, 30, no sé. Y el resto de años que tú viviste, ¿cuánto tiempo es para el Señor eso? Es un abrir y cerrar de ojos. Es un abrir y cerrar de ojos. Cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a estar abriendo los ojos al mismo tiempo, casi. Tenemos esa esperanza viva, viva, viva. Denle un aplauso al Señor, hermano. ¡Ay, Señor! Pablo nos hace esta recomendación, por eso Pablo nos dice, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, a ver, vamos a hacer una prueba de fe. ¿Cuántos ya resucitaron con Cristo? No, si tú ya resucitaste con fe. ¿Cuántos ya resucitaron con Cristo? Amén. Busca las cosas de arriba. O sea, ya, olvídate de lo terrenal. Lo terrenal va a venir. Si estás en un trabajo y estás en el trabajo pensando en hacer dinero, te equivocaste. Estás en ese trabajo porque Dios te quiere ahí para hacer luz y de por ahí hacer dinero. Para eso te quiere ahí el Señor. Tus dones, tu carrera es para que estés en ese lugar porque ahí hay alguien. El Señor tiene ahí a alguien que quiere que conozca de Él, quiere acercar. Acuérdense que Él nos acerca con cuerdas humanas. Él nos ocupa a nosotros en el lugar que estamos para poder brillar, para que se refleje en nosotros y poder traerlos. Entonces dice, si tú ya resucitaste de nuevo, busca las cosas de arriba. Olvídate de lo terrenal. Olvídate. Y Pedro describe que esa herencia que tenemos, ese regalo que tenemos, esa misericordia que Dios nos da, y hablaba él de herencia por la tierra que van a recibir. Los judíos les hablaba de la tierra prometida, pero a nosotros Pedro nos dice, hay una tierra donde fluye leche y miel, y no es terrenal, es celestial. Esa es la promesa. Y esa tierra, dice primero, es, en el versículo 3, incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Primera de Pedro 1. ¿Qué significa incorruptible? Que no se degrada, que no se destruye, que no se oxida, que no se va deteriorando. Incontaminada significa que es pura. No tiene nada de contaminación, no se sujeta a lo terrenal. Lo terrenal, miren, ¿por qué creen que se pudren las cosas? Porque se contaminaron. Se contaminaron. Una bacteria vino y empezó a contaminar todo. La herencia que tenemos es pura, no se contamina con nada. Y lo que sigue es incontaminada, ¿verdad? Incorruptible, incontaminada, y por último dice inmarcesible. Este concepto de inmarcesible se refiere, se usaba cuando las flores se marchitaban. Marcesible es que así como la flor nace, se ve bellísima. ¿Y qué pasa después de que se ve en su esplendor? Se fue, ¿verdad? Así son todas las cosas, ¿sí o no? Así es la vida, así es la juventud, así son las fuerzas, el cabello, ¿sí o no? Todo es así. Bueno, dice, la herencia que tenemos con Cristo en los cielos no es así, no nace y se desaparece, permanece fiel. Por eso Jesús mismo nos dijo este consejo en Mateo: no se hagan tesoros en la tierra. No te hagas tesoros en la tierra. No te enamores de, ay, mi casa, es que mi casa, la amo, mi casa. Los bienes materiales Dios nos los dio para momentos difíciles. Cuando viene, ay, mi carro, no te hagas esos tesoros.
¿Por qué? Dijo el Señor Jesús, porque esos viene el ladrón y se los lleva. Como, no sé si vieron en las noticias, salió uno que guardaba su dinero en el colchón. Así todo lo guardaba y ya llevaba un montón. Y cuando fue a sacarlo, los ratones se lo habían comido todo. Híjole, ¿te imaginas? No, fue en serio, o sea, fue real, no te estoy inventando algo, fue real. Cuando yo oí eso, yo dije, no, me da el patatús a mí. ¿Te imaginas que estuviste ahorrando, metiendo, y cuando ya vas, no hay nada? No hay nada. Y ya ven que les falta un pedacito a los billetes y ya no te los reciben. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan? Bueno, no hagas tesoros donde la polilla, el orín corrompen, donde los ladrones hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Quién es tu tesoro? Amén, amén, amén. Versículo 5, vénganse conmigo, Primera de Pedro, versículo 5. Que si sois guardados, somos protegidos por el poder de Dios. Fíjense, ¿quién es el que nos protege? El poder de Dios. Pero ese poder, ¿cómo lo podemos tener? ¿Cómo es que nos protege? Ese poder viene mediante, ¿qué? La fe. La fe. Es como se activa. ¿Y cuál fe? O sea, la fe de yo decreto, yo repito o escribo así un montón de cosas, repito, me lo merezco, voy a tener. Miren, es que a veces nos confundimos. ¿Es bueno escribirlo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo escribes lo tienes constantemente presente. Por eso es bueno. Por eso es bueno. Yo me recuerdo hace muchos años, cuando estaba bien chavo, puse 10 metas que quería cumplir y las escribí porque me dijeron, mira, escríbelas, y las pegué en mi puerta, y entonces cada que entraba o salía las veía y decía, no he cumplido y tengo que cumplirla, y eso me ayudó a cumplir esas metas que tenía. Por eso es bueno escribirlo, pero no es magia, ¿verdad? De que no, repítelo y el universo te lo va a dar. No, la Biblia nos habla de la fe y el poder de Dios. Entonces, ¿cuál es esa fe? Pedro lo explica. Mira, ¿se acuerdan que hablamos de ser elegidos? ¿Se acuerdan que hablamos de las promesas de Dios? Ahorita nos está hablando de la herencia. ¿Cuál es esa herencia? Salvación, vida eterna y estar donde no mora la injusticia. Entonces dice, si tú crees en Jesús como Dios, todo esto lo tienes a tu disposición. Todo esto está a tu disposición. Todo esto está. Y entonces alguien me dice, entonces los cristianos no se enferman. No, sí. Y mucho. Igualito que tú. Ni más, ni menos. Que los cristianos no pasan problemas económicos. Igualitos. Todos pasamos problemas económicos. Todos pasamos problemas de salud. Todos pasamos problemas en la familia. Y si no, pregunten el 25 de diciembre. ¿Verdad? Todos nos echamos un round con alguien. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, que yo construyo sobre la roca, que es Cristo, y tú construyes sobre la arena. Y cuando viene todo eso, andas por todos lados, te llevan, te hacen, te deshacen, pero yo permanezco firme en Cristo. Y aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque Él está conmigo. Y dice Judas dijo esto en el verso 24: aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, para guardarte de que peques. Eso es lo que está diciendo. Es poderoso. Entonces cuando dice, no, es que yo no puedo con la pornografía, yo no puedo me gusta mucho la pornografía. Hay de dos, hijo, o sigues de etíope, de antílope, de leopardo, porque si tú has muerto, tú se lo puedes entregar a Cristo y Él te va a dar la salida. ¿Y cuál es la salida? Ya se los dije muchas veces. La salida no es que vayas a la revista, hágame este favor, al internet, y estés, santo Dios, mira esa mujer pecadora.
Y ahí estás, viendo. Y lo peligroso, miren que el diablo está en todo. Y ahora hasta versículos bíblicos le ponen. Hasta versículos bíblicos. Entonces, abres pensando que es un versículo bíblico y tómala. Entonces decía Martín Lutero: yo no puedo evitar que las aves vuelen arriba de mi cabeza. No, no podemos, ¿verdad? Es más, vivimos en Cancún. No puedo evitarlo. Pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Entonces, cuando se presentan esas cosas que se van a presentar, miren, papás, si ustedes dicen: ay, no, que a mi hijo nunca se le presente, ¿qué crees? Se le va a presentar. O sea, no hay vuelta de hoja. Se le va a presentar. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios, que es poderoso para guardarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Ten en cuenta que Dios está contigo, y cuando se aparezca eso, luego quítalo. Quítalo. Y dice la Biblia: y si ustedes resisten, no me dice pelea, no me dice ponte a reprender en lenguas, ¿verdad? No. ¿Qué me dice? Resiste. ¿Se acuerdan que hemos hablado del boxeador? El mejor boxeador no es el que más da golpes. El mejor boxeador es el que resiste más golpes. Es el que le dan y sigue. Resiste y el diablo huirá de vosotros. No, es que yo no puedo con esta tentación. Sí puedes, porque Dios está contigo. Y Él, mira, te ha dado la salida. No os hagáis, porque te ha dado la salida muchas veces, pero a veces no la quieres tomar. ¿Por qué? Porque es angosta, dice la Biblia, ¿verdad? Todos quieren la fácil, nadie quiere la angosta, pero la angosta requiere de sacrificio. ¿Por qué? Porque es mucho mejor para mi salud, para mi vida, aquí en la tierra y por supuesto en la eternidad. No es el tema, ni me voy a meter, pero lo voy a platicar. Yo pensaba platicarlo con los jóvenes, pero no, lo voy a platicar con todos. Los efectos que tiene la pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación. Porque he oído algunos médicos de TikTok que dicen: no, mira, es bueno que lo hagas. Pero cuando ves estudios serios, te das cuenta que solo trae más problemas. Y este problema no es de chavos y de solteros. Este problema es de casados. Y no solamente es de hombres, es un problema también de mujeres. ¿Y qué es lo que debes de saber? Que Dios te da el poder para resistir. Y patitas, ¿para qué las quiero? Dice Proverbios: el avisado ve el mal y huye, y se va. Y vámonos. Y regresamos. Pedro, ¿qué vamos? ¿Dónde vamos? En el 5. Ya mero llegamos, ya ven, ahí vamos avanzando. Dice entonces: para alcanzar la última parte, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí es donde algunos, esto es alto voltaje. Digan conmigo, alto voltaje. A ver, ¿no se supone que ya somos salvos? Y dice aquí que debemos alcanzar la salvación. Entonces, ¿somos salvos o no somos salvos? Entonces, ¿la alcanzamos o no la alcanzamos? Una. Dice aquí, para alcanzar. 2, ¿no que no es por obras? ¿Sí o no dice la Biblia? No es por obras. Y aquí me dice que yo la tengo que alcanzar. Digan conmigo, alto voltaje. ¿Por qué? Pues no es no es que la ganes, no es que trabajes para tener la salvación, porque ya lo leímos, y lo leímos cuando fuimos elegidos, en la elección lo leímos, ¿verdad? No hicimos nada y hoy entendimos, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero Dios nos hizo nacer a una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero la salvación debemos entenderla de esta manera. La teología de la salvación es que se divide en 3. Una es en el pasado. ¿Cuál es en el pasado? Cuando fuimos justificados. Somos pues justificados por medio de la fe.
¿Qué hiciste para ser salvo? Nada, al contrario, no querías venir, no querías escuchar. Si llegaste algún día te trajeron casi a fuerzas, te dijeron, si vienes te prometo que te voy a comprar un chocolate y ahí quedamos, entiéndase, ¿verdad? Lo que quiero decir. Y muchos así empezaron a venir, muchos se sentaron y ese pelón y mira, y no es cierto, y esas canciones y aquí y allá, porque así llegué yo. Yo me recuerdo cómo estuve yo en un principio, no fue por mí. Fue Dios que tuvo misericordia, justificado en el pasado. Pero en el presente yo necesito ser salvo. ¿Cómo voy a ser salvo? ¿A poco no cada día enfrentamos una batalla? Cada día. Y cada día necesito ser salvo. Por eso dice el Pablo, cuida la salvación. No me está diciendo que vaya a perder la salvación. Me está diciendo, cada día tú necesitas estarte cuidando. Cada día tú necesitas darle slide a esas cosas que no. Cada día tú necesitas cerrar tus oídos. Cada día necesitas alejarte de esa persona que te está haciendo caer, de esa persona que te está metiendo. Tú tienes que luchar, y eso se llama la salvación, que es santificación. Justificación en el pasado, santificación en el presente. Pero también Pedro habla de que vamos a ser salvos. Entonces, no que ya fui salvo, ¿cómo que voy a ser salvo? Bueno, recuerden que este cuerpo no es nosotros. No es nosotros. Este cuerpo nos fue dado para resistir el mundo en el que estamos. ¿Qué es lo que viene? La Biblia le llama glorificación. ¿Y qué es la glorificación? Aquellos que murieron son resucitados con nuevos cuerpos en Cristo Jesús. Y nosotros, si estamos vivos cuando Cristo venga, nuestros cuerpos deben de ser transformados. No podemos quedarnos así. Y nos vamos a reconocer, pastor. Yo le he dicho al Señor, Señor, ya voy a tener o no voy a tener cabello. ¿Cómo va a estar la onda para irme preparando? Es que miren, todo esto es causa del pecado. El estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio, ¿sí o no? No comer o comer de más, es eso. ¿Qué es la glorificación? Que el Señor nos va a dar nuevos cuerpos. Pasado, presente y futuro. Mire, denle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor. Y lo dice la glorificación, la salvación, lo dice así en Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Cielo nuevo, tierra nueva. Así empieza el título. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es nuestra esperanza viva, que un día veremos cara a cara al Señor. Y miren cómo termina esta parte y cómo empieza la otra. Versículo 6. Versículo 6. En lo cual ustedes se alegran. ¿En qué nos alegramos? ¿En qué nos alegramos? En la esperanza. En la esperanza. Esto se va a acabar. Esto va a pasar. Yo voy a seguir adelante. ¿Y qué dice despuesito de eso? Aunque en este tiempo, a lo mejor por un poco de tiempo, vas a pasar pruebas, pero alégrate. ¿Ahora entiendes por qué nos podemos alegrar en medio de las pruebas? Porque pase
lo que pase, yo tengo una mansión en el cielo. Yo tengo un lugar en el cielo. Y si me ha de llamar el Señor por una enfermedad, por un accidente o por la vejez, yo no sé. Pero de que me va a llamar, me va a llamar. ¿Y cuál es mi esperanza? Que le voy a ver cara a cara. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo ven? ¿Nos alegramos o no nos alegramos en el Señor? Había un corito. Uy, no sé si te lo sabes, Vi. ¿Quién sabe si se lo sepan? A ver si alguien de ustedes de repente tiene una tendencia un poquito tristona, pero no lo cante así como tristón, cantándolo entendiendo. Decía este canto: aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. ¿Dónde? Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y es que luego lo cantan en los funerales, ¿no? Ay, digo, es que esta la deberíamos de cantar el domingo, no en el funeral. ¿Para qué en el funeral? Pues sí, ahí ya sabemos, ¿no? O esta: cuando la trompeta suene en aquel día final y te rompa en claridad, cuando las naciones patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gracias, Señor. Y es que le digo, algunos lo ven con tristeza, pero por eso Pedro en esta carta nos dice: renueva tu manera de pensar, hijo. Cambia tu, iba a decir cassette, no, cambia tu chip, ¿verdad? Cambia tu chip y vamos a alegrarnos en el Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor.